Bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Mi nombre es Priscila Quiroz, estudiante de Relaciones Internacionales del sexto ciclo. Y hoy hablaremos sobre la política forzada de Erdogan y su posición en el gobierno de Turquía. Estamos hoy con un invitado especial, quien es el profesor Francisco Belaúnde Matosian, quien es actualmente analista político, asimismo docente universitario en nuestra universidad. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo al público, por supuesto. Claro. Bueno, realmente ha sido unos meses bastante importantes para Turquía. Hemos visto bastantes noticias sobre su política interna, lo que ha estado sucediendo recientemente. El ahora exalcalde de Estambul, Imamoglu, fue arrestado. Asimismo, está siendo incapacitado políticamente y gracias a Erdogan. Entonces, en este aspecto vemos que hay marchas actualmente dentro de Turquía y la gente está protestando realmente, el pueblo está protestando. Entonces, en ese aspecto, ¿usted qué considera en relación a las protestas? ¿Cómo es lo que cree que sucederá algo en relación a esto, puesto que la comunidad internacional, como figuras importantes, Donald Trump, le da su respaldo a Erdogan? Hay bastantes estados que están o en silencio o no toman una postura exacta. ¿Qué opina acerca de lo que sucede y la respuesta que está dando el mundo en este aspecto? Sí, básicamente lo que está sucediendo es que Erdogan, que es una persona sumamente autoritaria que gobierna desde 2003, primero como primer ministro y después como presidente, quiere sacar de encima a todos aquellos políticos que le puedan ser rivales peligrosos para sus pretensiones de permanecer en el poder. Entonces el alcalde Imamoglu, muy popular él, pues iba de candidato natural de su partido para la elección presidencial. Entonces para Erdogan, pues eso tenía que impedir, ¿no? Tenía que impedir que él pudiera presentarse. Y claro, se le ha acusado de corrupción, cosas por el estilo, pero conociendo un poco lo que ha estado pasando en Turquía, se puede pensar lógicamente que esto forma parte no de una acusación con bases, sino una cosa montada. Sí. Y entonces, bueno, hay las protestas. Lo que sucede es que muchos de estos gobiernos que se quieren quedar en el poder logran quedarse en el poder como sea, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en otros países donde hay también gobiernos de ese corte. Y además hay que decir que Erdogan tiene cierta popularidad. No es tan popular como antes. Posiblemente, ganó la última elección presidencial. Hasta donde se sabe no hubo fraude, pero sí lo que hubo fue una utilización de los medios del Estado, digamos, abierta a favor de recursos del Estado. Utilizó recursos del Estado e incluso los medios en general estuvieron a favor de Erdogan y por tanto como que la cancha no estuvo inclinada a favor de Erdogan. Y entonces, si tienen que hacerlo, como se ha visto en el caso de Venezuela, podrían recurrir eventualmente a un fraude, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar que cuando Imamoglu ganó las elecciones para Estambul, la elección municipal, el organismo electoral anula las elecciones, obviamente por presión del gobierno, se puede pensar. Se tuvieron que realizar nuevamente las elecciones y las volvió a ganar Imamoglu, ¿no? Entonces, bueno, claramente esto es una maniobra, ¿no?, del gobierno de Erdogan. Y la reacción de la comunidad internacional, bueno, lo que hizo Donald Trump nos sorprende porque él apoya a todos los dictadores en general, pero sí de los demás países, en Europa en particular. ¿Por qué? Porque Turquía es un actor geopolítico importante. Y en relación con la guerra en Ucrania, ellos se oponen, a pesar que tienen buenas relaciones con Rusia, se oponen a la anexión de territorio ucraniano por Rusia. Entonces es un actor importante que también tiene influencia en Siria. Entonces, por eso que muchos países han un poco guardado cierto perfil bajo respecto a lo que está pasando en Turquía, ¿no? Bien, respecto a Imamoglu, hemos visto que hay una relación que tiene específicamente Erdogan, porque en su programa Hablemos del Mundo, usted analiza que desde el 2003 que él entra al poder,
han habido algunos rasgos autoritarios que a lo largo de su periodo ha estado pasando. Entonces, en términos democráticos, ¿cómo puede relacionar a lo largo, bueno, desde 2003 hacia adelante, cómo ha sido su mandato? ¿Usted cree que ya...? A ver, él representó cuando accedió al poder, representó una esperanza para los demócratas, ¿no? Su partido es un partido islamista moderado, ¿no? El AKP. Era una persona que se hizo muy popular como alcalde justo precisamente de Estambul. Era un islamista moderado, y además lo interesante era que hasta entonces en Turquía los militares tenían mucho poder en Turquía. Los militares eran un poco los herederos y los que buscaban que se preservara el legado laicista del fundador de Turquía, Mustafa Kemal, de la República Turca. Mustafa Kemal, también llamado Atatürk. Tenían mucho poder. Hasta entonces los gobiernos en Turquía eran gobiernos, ya sean por golpes de Estado o en todo caso gobiernos civiles controlados, vigilados por los militares. Él comienza a cambiar eso. Lamentablemente él reemplaza la tutela militar por un autoritarismo cada vez mayor, ¿no? Y eso se ve pues a medida que va avanzando, que cambia el régimen parlamentario por un régimen presidencial para seguir permaneciendo en el poder. Y bueno, ha ido arrestando a una serie de críticos, artistas, escritores, a políticos kurdos, ¿no? Que no estaban alineados con el grupo terrorista, el PKK, que efectivamente es un grupo terrorista que lucha por lo menos la autonomía o la independencia de los kurdos. Pero ellos son políticos que estaban totalmente alineados, digamos, dentro del sistema, y aún así los ha arrestado. Entonces, claramente Erdogan ha ido incrementando su autoritarismo, y ya se puede decir prácticamente, casi se puede decir que es una dictadura, ¿no? Bien. Y ahora, en cuanto a lo que está sucediendo, ¿quién es Öcalan, el que está ahorita como líder dentro del Partido Republicano del Pueblo, CHP para Turquía? Él todavía le da ese respaldo a Imamoglu, no, sin interesar, esté preso, igual hay esa continuidad con ese apoyo que se le da. Entonces, sí. Con respecto a ello, ¿usted ve que es la mejor medida que ahora tiene el pueblo que está marchando para la democracia? Sí, claro. ¿Cómo ve el futuro de Turquía más o menos en ese...? A ver, normalmente las elecciones presidenciales son todavía el 2028, okay. Pero se pueden adelantar, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que se está haciendo en la oposición es desafiar al gobierno y pidiendo que adelante las elecciones, ¿no? Erdogan, por supuesto, no tiene... ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista constitucional, Erdogan tendría que modificar la constitución para poder presentarse en 2028. Pero si adelanta las elecciones, sí puede presentarse sin necesidad de modificar la constitución. Entonces a él le convendría en todo caso. Pero claro, la oposición ve que pueden desafiar ahora en las urnas al señor Erdogan. Entonces están presionando para que las elecciones se adelanten. Erdogan evidentemente no va a permitir, o sea, él no va a aceptar de ninguna manera retirarse del poder. Entonces él va a calcular. Y si al final dice, bueno, me conviene ir, pero en todo caso puedo, como la elección pasada, utilizar todos los medios, todos los recursos del Estado a mi favor, él va a hacer todo lo necesario para permanecer en el poder. Por eso yo quisiera ser optimista respecto de lo que pasa en Turquía en términos democráticos. Lamentablemente, por experiencias de otros países y ese tipo de gobiernos, no puedo ser realmente optimista. Me encantaría que los demócratas ganen en Turquía, pero no puedo ser optimista. Me temo, lamentablemente, que Erdogan hará todo lo posible por permanecer en el poder. Es un panorama bastante complejo realmente. Bastantes especialistas, críticos, vieron que ya se posicionaba esto que quería hacer Erdogan, puesto que entra la ley en vigor recientemente a partir de febrero, que se cambia para el Consejo Estatal de Turquía, le pueda dar de esa manera suspender a cualquier funcionario público, pero con un nivel ya mayor del que estaba antes. Entonces varios critican esto, que esto es una medida controversial, legal, que se realiza justamente para interferir en fines políticos que usó Erdogan. En este aspecto, usted que conoce sobre el derecho internacional, ¿cómo cree que se pueda modificar estos tipos de mecanismos que se cambian para proteger lo que es el derecho internacional y que no ocurra como ya está sucediendo ahora en Turquía? Lamentablemente, a nivel internacional es poco lo que se puede hacer, ¿no?
porque finalmente no es que haya, incluso para ser miembro de las Naciones Unidas, pues no es necesario ser una democracia, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, a nivel de la OEA, ¿no? Si hablamos de la OEA, sí hay una carta democrática, pero a nivel de Europa, no hay ninguna obligación jurídica de los países de ser, salvo la Unión Europea. La Unión Europea sí obliga a los países que son miembros de la Unión Europea. Primero, para ser miembro de la Unión Europea tienes que ser un país democrático y después tienes que permanecerlo. Turquía no es parte de la Unión Europea. Entonces, desde el punto de vista internacional, ¿no? Salvo que él cometa crímenes de lesa humanidad. Aunque habría que ver, no recuerdo en este momento, que entiendo que Turquía no es parte de la Corte Penal Internacional, no estoy seguro, habría que chequear, pero en todo caso, digamos, por el solo hecho de violar la democracia en el país, el Estado de Derecho, desde el punto de vista internacional, del derecho internacional público, prácticamente no hay herramientas, ¿no? Entonces, básicamente sería una actuación política, ¿no? La presión política, pero como digo, nadie quiere pelearse en estos momentos con Erdogan, muy poca gente en todo caso, ¿no? Geopolíticamente, Turquía tiene una posición bastante importante ahora. Tenemos lo que está pasando con Siria. Sí. Hay bastantes sucesos que se va a dar respaldo debido a la posición que esté ahorita el Estado como tal. También lo que puede complicar un poco a Erdogan es la economía, ¿no? La economía ha sido muy golpeada por las políticas de Erdogan y está siendo muy golpeada por lo que está pasando ahora, ¿no? Pero al final, como en el caso de Venezuela, ¿no? No importa que el país quiebre, no importa que la gente se vaya, que la gente se muera de hambre, no tenga medicinas, si lo que importa es quedarse en el poder. Entonces yo me temo que esa es un poco la postura de Erdogan. Bueno, entonces ya para concluir, vamos a estar atentos a lo que suceda en los próximos meses y ver de qué manera la política interna de Turquía se va a manejar en el siguiente tiempo. Gracias, profesor, por su tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo en una próxima edición.